53, del 1 al 12, por favor. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a dar comienzo, mis amados hermanos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay perecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y cómo escondimos de él el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar por el siervo, vamos a extender nuestras manos hacia él para que dé la palabra. Amén. Padre, ponemos en tus manos la vida de tu siervo, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que quede codificada, Señor, en cada alma, en cada ADN, Señor, que hagamos esa conciencia, Señor, de lo que está pasando, bendito Dios, que seas hablando a nuestro ser, a nuestra alma, que tú lo guardes, lo protejas de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies, mi Dios eterno, maravilloso, y sea tu cobertura de tu rúa sobre su vida, utilizando su boca, Padre amado celestial, y te damos gracias por su vida en el nombre de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach, en el poder del amén. Amén, amén y amén. Aleluya. Amén, amén, aleluya. Amén. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento. Esta lectura de Isaías 53 es bien especial, no solo por el hecho de que está hablando de nuestro Señor Yahshua como el Mesías, el enviado del Padre, sino por el tipo de profecía. Está hablando como en algo que ya sucedió, como algo que ya pasó. Está hablando también por momentos en algo presente. Y es una profecía que se cumpliría muchísimos miles de años después. De ahí que no recuerdo el nombre que se le aplica a este tipo de profecía, que curiosamente abarca todo un capítulo, porque repito, está hablando de los sucesos
que vendrían a manifestarse en la vida del Señor Yeshua como el Mesías, cuando faltaban miles de años, y ya lo están escribiendo y narrando como algo que sucedió, que ya pasó, cuando todavía faltaba muchísimo tiempo. Habla a nuestro corazón, y ya cerca de la Pascua, Pesach, empezamos a entrar en la conciencia de quién es nuestro Señor Yeshua. Hay 5 aspectos que tomamos, 5 puntitos que vamos a compartir rápidamente acerca de todo lo que está mencionándose aquí. El mensaje le pusimos el anticipo del repudio, despreciado y todo lo que se ha leído. 2, el anticipo de los dolores, de lo que Él sufrió, que llevó los dolores. 3, el anticipo de las heridas por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. 4, el anticipo de nuestra sanidad, que por su llaga y somos curados, y Él llevó nuestras enfermedades. Y 5, el anticipo de su muerte y su resurrección. La frase anticipo, y así sentimos ponerle al mensaje, porque desde antes que nosotros pudiésemos haber nacido, y esto cada quien lo sabemos en qué año, y de acuerdo a la Escritura, ya desde antes estaba escrito en el libro de la vida nuestro nombre. Nosotros no lo sabíamos, éramos todavía seres a nivel alma, pero ya viviendo en carne, y cuando nacimos como bebés, obvio que ya empieza a realizarse y a cumplirse esta profecía del Señor en nuestras vidas, que de acuerdo a la edad en que nosotros le recibimos, se cumple y se hace una verdad. El hecho de que Él fue rechazado, fue menospreciado, fue ofendido, humillado, vituperado y tratado como un animalito. Tal vez en nuestro pasado alguien vivió así, con esos rechazos, con ese menosprecio, con ese sentirse como de, ¿cómo le diré? Como que no tuviera valor en la vida. Este es lo que Él anticipó. Él, al morir y resucitar por nosotros, llevó todo ese desprecio, todo ese tipo, fíjese la palabra, desechado, como que basura, ¿no? Como que no te acepto, no sirves. Debe servir en nuestras vidas entonces que quien esté viviendo de ese pasado de tristeza tiene que entender que eso quedó en la muerte, quedó en la sepultura. Desde la cruz está viviendo, desde antes de la cruz ya estaba siendo él vituperado en estas áreas de desechado, de menospreciado. Cuando vemos en otro aspecto los dolores, varón de dolores, experimentado en quebranto, dice que sufrió por nuestros dolores, que le tuvimos por azotado y que fue abatido. El alma abatido, es como ya mermado, la debilidad. Los dolores que se han vivido en nuestras vidas, las experiencias que hemos tenido en un quebranto, dice quebrantado, en experimentado, esto es en la práctica, en la vivencia de Él, y Él ha vivido nuestros dolores. No hay por qué seguir viviendo en ese pasado, en esa tristeza, en ese dolor, porque para esto Él resucitó, para quitar los dolores del alma, para quitar los dolores físicos, para quitar los dolores de todo tipo. En este tercer punto de las heridas por nuestros pecados es la otra carga en el sentido espiritual. Todos hemos pecado, todos hemos fallado, lo seguimos haciendo desde el punto de vista que nadie es perfecto, ya no los pecados de antes desde luego, ya no tan seguido como antes, ya no con todo el dolo, la intención y el coraje y el odio y rencor. Se supone que no debe de ser así, porque entonces
es el sufrimiento del Señor, las heridas, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el Padre carga en Él el pecado de todos nosotros, el herido de Dios dice, este es el anticipo de las heridas por nuestras rebeldías, por nuestros pecados, por nuestras desobediencias. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Hay un pago por pecar y se llama muerte. Pero el pago que Él vivió y que Él sufrió y que nuestro Señor experimentó fue en base a heridas del corazón, heridas en su físico, heridas del alma, en esa tristeza de sentirse solo, de que lo abandonan a unos discípulos. Y esta es una de las heridas más fuertes, el abandono, porque provoca amargura, provoca soledad, renace el desprecio, renace el sentirse la persona desechado. Todo esto Él lo vivió, Él lo llevó en la cruz, en la sepultura, para deshacerlo y en la resurrección resucitar a una nueva vida. Todo esto va provocando una muerte física, sentimental, una muerte espiritual, una muerte de los valores del amor. Por eso es que queda derrotado ahí, porque lo provoca la muerte, y cuando Él resucita y vence a la muerte, está venciendo el rechazo, está venciendo los dolores, está venciendo las heridas. Amén. De tal manera que alguien se puede sentir herida, ya no solo en lo físico, sino ahí en los sentimientos, en las emociones. Hay heridas que quedan marcadas para siempre, pero el perdón se encarga de que ya no se vivan y ya no duela esa herida, ya no le cause ese dolor, ya no le cause esa amargura, ya no, porque ya perdonó. Sí se va a acordar, tal vez por ahí le va a llegar un recuerdito, porque somos humanos, pero ya no con ese resentimiento, ya no con el hecho de poder decir no acepto, veo a la persona y todavía me causa enojo o tristeza por lo que me hizo. Cuento una anécdota de dos varones que se conocieron. Ellos estaban en el reclusorio y se conocieron fuera del reclusorio, y uno al otro se ofendieron, se hirieron, se rechazaron. Y los dos llegan al mismo reclusorio, se ven ahí y se agarran. Entonces los castigan. Ya ven que luego los mandan a una cárcel X de las más oscuras, feas, por un tiempo, ¿no? Algo así. El hecho es que cuando termina su disciplina y se vuelven a ver, se vuelven a agarrar. Ya eran 3, 4 veces que cada que se vieron se pelearon. Entonces los separan. En ese reclusorio había de un lado un tipo barda, reja, donde estaban los criminales más peligrosos, y de ese otro lado estaban los menos peligrosos. Solamente eso pudo hacer que no se estuvieran peleando cada que se vieran. Pero los dos, y de cada lado había congregación de cristianos, de creyentes, y los dos se convierten, uno de su lado y el otro de su lado, y conocen al Señor. Pero todavía se veían por la reja y todavía se maldecían y todavía se decían ahí ofensas uno al otro, porque no habían superado el vencer esas heridas, esos dolores, esos rechazos, esos golpes cuando uno le ganó al otro, ¿no? Y de alguna manera, y aún creyentes, traían eso todavía marcado ahí en su alma. Hablamos con los pastores, el pastor de cada uno y de cada parte del reclusorio les dieron el tratamiento para aprender a perdonar, aprender a perdones,
descargarse y descargar al otro. Perdón es libertad, y es libertar a uno y es libertar al otro. El hecho es que ya en este pastoreo y en este sentir, y por falta de cupo en uno de los lados, tienen que pasar a internos hacia el lado contrario. Él es el que regresa, el más peligroso, al lado de los menos peligrosos. Todos los internos, es el testimonio de ellos dos, esperaban, dije, ya lo pasaron de regreso, y todos esperaban que se volvieran a agarrar. El hecho es que cuando se encuentran a unos metros, luego se hizo la bola así coloquialmente de internos para ver el pleito, pero ellos se quedan viendo uno al otro. Ninguno de los dos sabía que ya se había convertido el otro, ni el otro del otro, y no sabían que ya habían recibido la paz, y que ya habían de alguna manera perdonado al otro y el otro al otro. Entonces cuando se quedan viendo y empiezan a caminar uno frente al otro y el otro hacia el otro, y ya están ahí casi a 2 metros, y los internos gritando: mátalo, pégale, acuérdate lo que te dijo, la última vez te rompió la cara y te ensangrentó, y por ahí, ¿no?, moviéndoles a la agresividad. Entonces uno de ellos le dice: acércate por favor, ningún golpe, solo te quiero decir algo, y después de esto tú quieres pelear, adelante. Por él había pensado: aunque me golpee, yo no voy a meter las manos. Y el otro, que sí va a acercar, pensó lo mismo: a ver si no es una trampa, me acerco y ahorita me pega, ¿no? O me patea, pero yo le voy a decir: sígueme pateando en el nombre del Señor, yo no voy a meter las manos. En ese pensamiento, cuando se acercan, y ya a una distancia que no existía, prácticamente bien cerca, uno le dice al otro: soy cristiano, soy creyente, acepté al Señor en mi corazón, perdóname. Y el otro le dice, llorando: yo también, perdóname. Y le dijo uno al otro: perdóname porque te desprecié, te menosprecié, te vi como un desecho, desechado. Perdóname porque tuve muchos dolores en mi alma, en mi físico, los golpes, porque sufrí mucho. Y el otro le decía: también perdóname, porque yo también padecí mucho de esos dolores. Y me quedé con las heridas grabadas en mi vida y en mi alma y en mi corazón. Y el otro le repetía lo mismo: yo también. Pero los dos coincidieron cuando se dijeron también, pero hubo uno que nos lo quitó. Hubo uno que lo borró. Hubo uno que nos quitó todo esto que nos hacía agresivos, que no podíamos vernos, y que lo hizo miles de años después, cuando todavía ni nacíamos, y ya estaba profetizado que íbamos a nacer en la profecía de Él para con el Padre, y que íbamos a crecer, íbamos a pelear, pero que íbamos a ser libres y nos íbamos a perdonar por la resurrección de Él. Amén, amén. De un aplauso al Señor Yeshua. Aleluya. Bendito eres, Señor. Y quedan los 2 puntos básicos de su ministerio de nuestro Señor. Esto es básico también. Por si ya fuimos nosotros curados. ¿Cuántos decimos amén? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Este es el anticipo de nuestra sanidad. Y el otro punto que dice el anticipo de su muerte y su resurrección: el castigo de nuestra paz, para que nosotros tuviéramos paz espiritual, el castigo lo llevó Él, fue sobre Él. Dice el verso número 7: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja fue trasquilado. Él no abrió su boca, aceptó ir al sacrificio. En el verso número 9 dice: y en su sepultura fue con los impíos,
o sea, con los no creyentes, pero con los ricos fue su muerte, porque hubo una tumba por ahí que pertenecía a alguien. Y dice, y aunque nunca hubo maldad, ni hubo engaño en su boca. Las razones de cómo él se entregó a la muerte. Y luego dice en el verso 11, el fruto de su aflicción, de su alma, o sea, hubo un fruto por la aflicción de su alma, la entrega de su vida. Dice, él va a quedar satisfecho porque va a ser justificado. Dice, y porque él llevará las iniquidades, la maldad de todos ellos. El 12 dice, por tanto yo le voy a dar parte con los grandes, con los fuertes reparte despojos, porque derramó su vida hasta la muerte. Decimos amén. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y también oró por los transgresores. Decimos amén. Y luego dice el verso número 10, con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo, lo quebrantó, lo entregó a la muerte, lo sujetó a que padeciera, para que cuando ponga su vida o la haya puesto en expiación, en entrega para limpiar los pecados, verá linaje, será levantado como rey, es lo que significa. Vivirá por largos días, esto habla, resucitará y eternamente para siempre, y la voluntad del Padre será en su mano postrada. ¿Cuántos decimos amén? Aquí está hablando de la muerte y la resurrección. Pero antes está hablando de que Él llevó nuestros pecados, de que Él sanó nuestras enfermedades. Está hablando de la enfermedad de la mente, la enfermedad del alma, la enfermedad física, la enfermedad que puede provocar una vida que está como muerta. Hoy en día que se habla del coronavirus, yo quiero decirle que hay otra corona para nosotros que dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de espinas, la de el Mesías, la del Cordero. Aprender a sufrir, sostenerse y mantenerse en esa fe. Amén. Y Él nos dará la corona de justicia, la corona de poder, la corona de su gloria, la corona de la sanidad, la corona de la fe. Aleluya. El coronavirus es una matraquita que hace ruido. El coronavirus es un desecho, no sirve, no afecta a nuestras almas, a nuestras vidas, no nos va a hacer nada. Somos coronados de vida eterna, de sanidad. Somos coronados como el pueblo, como los hijos del Todopoderoso. Esa coronita virus no puede contra el Todopoderoso. Amén. Está destruido, está desmantelado, derrotado. Aleluya. Amén. Una cosa es ser prevenidos, precavidos, lavarse las manos, no besen, no abracen, no esto. ¿De dónde viene eso? ¿Quién quiere separarnos? El calor humano, mucha gente necesita ese calor. Viene del diablo. Esos virus son demonios pequeñitos. Todo lo que causa muerte, división, separación, desamor, todo eso es un plan trazado arriba. Use a los Illuminati, use a los de la Wicca, a las farmacias poderosas, farmacéuticos, a los presidentes que quieren dominar el mundo. Use a quien use. Atrás está el malo, pero atrás del malo, arriba, abajo, a los lados, y lo tiene como un virus destruido, destrozado y derrotado, está el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach. Amén. Aleluya. Hay muchos enfermos del miedo. Más bien es el virus del miedo. Y tanto se oye, y tanto se dice, y tanta confusión, y tanto relajo. Ya basta. Tenemos al Rey de Reyes. Una cosa es no tener miedo y otra es sí tener precaución. Pero no vamos a estar con el miedo y el temor y que ya se habla de luego lo que sigue, el otro. Está escrito.
En Mateo 24, miles de años el Señor lo dijo, va a haber pestes, guerras, rumores de guerras, el desamor, padres contra hijos, hijos contra padres, lo está diciendo ahí, hambre, desnudez, persecución, falsos profetas, falsos cristos. Entonces, esto no nos debe de quedar a nosotros como algo así sorpresivo, y lo que sigue, y lo que siga. Amén. Yo no digo que no se guarde en su casa si se tiene que guardar, que no sea prevenido y no coma lo que no debe comer, y donde más se reposa es en las manos. De ahí que necesita humedad, mucosas, ojos, oídos, boca. Si usted se agarra la mejilla no le pasa nada si tuviera el virus. Si se pega algo húmedo, boca, mucosas, fosas nasales, ojos y eso, ahí sí. Y ahí anda que en los barandales, que aquí, que allá. Por eso recomiendan tanto lavarse las manos. Pero tenemos al Todopoderoso. El miedo le merma la fe y la fortaleza. El miedo le baja espiritualmente su frecuencia emocional y sentimental. El miedo, el odio. Pero hablando del miedo y el temor, decíamos la vez anterior, tenemos como año y medio enseñando y diciendo que el primer enemigo a vencer es el miedo. ¿Sí o no? Y no sabíamos lo que venía. ¿Y por qué me lo hacían repetir tanto? Tal vez algunos, ya siempre lo mismo, siempre está hablando del miedo. Pues claro. Y siempre hemos dicho que el miedo es el 1, el mundo es el 2, la carne el 3, el ego el 4, y ahí el diablo va en el número 6. De ahí que no hay por qué estar en la frecuencia, en la sintonía del mundo, ¿no? Ahora ya todos están hablando que sí es cierto, que es algo preparado. Voy a subir al canal de Pastores o algo un programa preciosísimo, dura como 2 horas y media. Lo grabaron en España. Ahí en España lo grabaron, gente de España. Y dan un ejemplo, que están cayendo en tanta mentira, que de 50 casos infectados, 48 eran gripes normales, que los metieron a cuarentena para que no agarraran al virus coronado, para mí, coronado de derrota, de flaqueza, coronado de chatarra para mí ese coronita virus, ese chatarra. Tenemos al Dios poderoso, amén. Ya hay que estar, que sí, que es. No, hay que empezar a cambiar la frecuencia de la palabra, el pensamiento, la declaración, y hay que empezar a cambiar a la gente y decirle: hay uno coronado de espinas y de gloria y coronado como Rey de Reyes, y puede contra esto. Si tú clamas y le oras a Él, ese es el que yo te puedo decir como medicina, ni siquiera como vacuna, como medicina, y no te va a dar y no te va a afectar. Si declaras que la sangre del Cordero está contigo y te limpias y lo recibes en tu corazón, amén. Porque eso va a seguir. Ya se habla que junio, julio, agosto viene la segunda parte, y más fuerte y más poderoso. Ay, por favor, asusta a mi chato, como decía Cantinflas. Y de esos 50 reportados infectados, 2 tenían, y 48 los metieron a cuarentena, y lo acaban de dar a conocer. Entonces es obvio que la cifra tiene 3,000, pero cualquier estornudo o gripa ya los están dando por infectados. Hermano, nosotros o creemos en Dios, vivimos para Dios y estamos en Dios, o mejor nos hacemos a un lado. Y la palabra dice: ni un cabello de tu cabeza será tocado si Él no lo permite. La hoja del árbol no se cae si Él no lo permite. Amén. Yo tampoco me voy a ser rebelde, desobediente, porque también Él puso las autoridades. Está bien.
Vamos a guardarnos, pero no como el mundo dice, sino como Dios a lo menos a mí me dice. Y si es necesario que yo vaya a atender a alguien, tengo que ir y lo tengo que atender, porque mi jefe no es el coronavirus, es chatarra, es algo oxidado, viejo. En mí no tiene valor, no tiene fuerza, ni lo menciona así, ay, sí, esto, no. Yo al que tengo en fe y en poder y en gloria y en presencia, y ese que me levanta, y ese que me anima, y ese que hace la obra, todo en mi vida depende de Él, del Todopoderoso Yeshua HaMashiach, no lo que diga el mundo, no los que nos quieran mover como títeres y nos quieran hacer como quieran. No, hay uno grande, maravilloso, todopoderoso. Amén. Yo me dio tristeza ver un pastor que salió, no digo el nombre obvio, y me mandaron por ahí la imagen, muy reconocido. Este es un engaño. Esto no es cierto. Desencajado, con cara de que Dios me perdone porque es cierto, de amargado, de triste, y que no, y hasta la gripe es más fuerte, y la influencia que y pudo haber dicho unas verdades, pues yo lo veo y me muero. Pues sí, lo veo y me muero. Todo. ¡Hay poder en Yeshua! ¡Hay poder en el Espíritu Santo! ¡Levántate, despierta! ¡Aleluya! El único grande y poderoso es el que está en la palabra. ¡Ven! Imagínese. No podemos tener más que un mensaje. Él resucitó de los muertos. Pues hablaba de esta profecía que lo da por hecho miles de años antes que sucediera. ¿Sí? Cuando yo platicaba con un rabino me decía, es que aquí habla de Israel. Digo, yo no tengo el hebreo de usted, pero el poquito que sé aquí habla de una persona, de algo particular. Habla no de un país, no habla de un pueblo, no habla de X. Por el lado que yo le vea, está hablando de una persona, porque si es país, dice, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, sin atractivo para que sea deseado. Ahí no habla de un país. Y por ahí estuvimos tal y nunca llegamos a un acuerdo. Yo sí en el acuerdo y la fe y la creencia de que Yeshua HaMashiach fue castigado por mi paz, que fue llevado al matadero, nunca dijo no, sino que cuando pasó lo de las copas dijo, aquí estoy y dispuesto. En la sepultura, el fruto de la sepultura, el árbol da un fruto. El fruto de la sepultura fue la resurrección. Amén. Derramó su vida hasta la muerte para levantarse. Dice, vivirá por largos días, por toda la eternidad. Una vez Alejandra me decía que aparte de como revelación, entre sueños, revelación, de que veía ahí, ya saben, ¿no? Como aviones, como helicópteros que regaban polvito. Y que eran eso, no exactamente de para enfermar a pueblos y a humanidad. Esas son las armas biológicas. En la predicación que el Señor nos dio sobre eso, pusimos las varias posturas: arma biológica, los Illuminati, el presidente de Estados Unidos o él junto con el de China, varios, hasta los extraterrestres, los esotéricos, las varias posturas, el murciélago como la impureza, y todo se tocó, todas las posturas que hasta ahorita yo entiendo, ¿no? Pero eso es cierto en parte, y en parte los demonios son chiquititos también. Por eso leí lo que el Señor nos dio en el manual, que se siembran, hacen nido y empiezan a afectar la vida de la persona. Todo lo que va en contra de la vida y que va en contra de la palabra, como este virus, son demonios.
no hay más. Pero van a ver las estadísticas y vamos a encontrar que pocos creyentes van a morir, si es que ninguno, porque así fue en el terremoto del 85. Cayeron cantidad de iglesias católicas, y esto con todo respeto a la gente católica, hablo de los templos, y cantidad de cosas religiosas, pero templos evangélicos en toda la República solo cayó uno. Amén. Porque el juicio llega para todos, es un hecho, y nos invita a reflexionar, entrar, amar al Señor, regresar ese primer amor y entregarnos, como dice Shema: amarás al Eterno tu Señor con todo tu corazón, fuerza, mente y alma, con todo, porque el amor es poderosísimo para derrotar cualquier virus, se llame como se llame. Recordemos: Satán, sus demonios, espíritus malignos, las legiones, potestades, principados, los que están en las legiones celestes, los gobernadores de maldad y los bichitos esos que andan ahí, están derrotados por la sangre del Cordero, y nos ha dado la autoridad para derrotarlos. Ningún virus le va a hacer daño, no tiene por qué preocuparse más allá de lo normal. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a meternos con el Señor y vamos a declarar la victoria en Yeshua. Dígalo conmigo: en Yeshua yo soy más que vencedor, y todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. Amén, 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 amén. De un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Bendito eres, Padre, grande, grande, maravilloso, Dios de todo poder. Amén.